¿Y si no se trata de tener razón? ¿Y si el verdadero crecimiento empieza cuando decidimos aprender? Hoy hablamos de humildad. Hoy decidimos aprender. Bienvenidos nuevamente a Timo y Nati Podcast. Es un gustazo que podamos estar juntos compartiendo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy lindo, pero a la vez muy incómodo. Así es. Y siempre aprender es un poco incómodo, ¿o no? Sí, pero es la posición incómoda, pero que nos termina beneficiando, ¿no? Creo que está buenísimo eso. Y Timo y Nati Podcast siempre es un espacio para cuestionarnos dónde estamos hoy, a dónde queremos llegar, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Así que no vamos a decir ponete cómodo y disfruta. Vamos a incomodarnos. Creo que en esta serie ese es el objetivo que buscamos. Incomodarte, pero para que hagas la voluntad de Dios, para que digas, tengo que cambiar, tengo que crecer, tengo que mejorar. Y hoy tenemos un tema clave, que es tener razón versus aprender. ¿Cómo cuesta, no? ¿Cómo cuesta el tema de tener razón? Yo soy alguien que me gusta un poco tener razón, pero creo que hay varios del otro lado que también deben estar de ser mi team, pero algo que tenemos que aprender es a veces corrernos de ese querer tener razón y tener la humildad de poder aprender, porque todo esto se basa en cuánta humildad tengo para aprender, para mirar a otros y decir, tengo que copiar esta conducta, tengo que ser como Cristo, tengo que crecer. Así que un poco de todo esto vamos a estar hablando en este episodio de esta nueva serie que estamos llevando adelante, que es Soy Discípulo. Y si sos discípulo, tenés que tener la humildad de decir, tengo que aprender un montón. Y en ese deseo de querer aprender un montón, Dios nos va moldeando, nos va cambiando, nos permite crecer. Así que incomodate en ese lugar en donde estés, tómate unos mates, toma nota. También a veces está buenísimo como registrar algunas cosas que te hacen ruido, que te resuenan, para seguir profundizando en la semana de esto que Dios te va a hablar hoy. Así que con mate en mano vamos a ir arrancando con el desarrollo del tema y vamos a ver el primer punto. Que es una cuestión de ego. A veces el no aprender pasa por una cuestión de ego. Y me gustó una frase que leí que decía, tener razón no es el problema. El problema es necesitar tenerla todo el tiempo. Es como, bueno, yo ya sé todo, ¿no? Eso es muy típico, decimos, de los argentinos, como que sabemos todo de todo. Pero qué importante es poder tener la humildad de querer aprender. Y hablando de este tema, y cuando pensábamos este episodio, lo primero que se me vino a la mente, Timo, fue los fariseos. Creo que si hay alguien había un grupo de gente que no se permitía aprender de Jesús, eran los fariseos, ¿no? Tenemos el caso de Lucas, capítulo 11, versículos 53 y 54. ¿Qué dice? Dice, mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron agresivos y trataron de provocarlo con muchas preguntas. Quería entenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. A ver, cuando uno dice, bueno, me hace preguntas, uno dice, bueno, qué lindo, quiere aprender. Y muchas veces no hacemos preguntas para aprender, hacemos preguntas para ver que pise el palito, que se equivoque, ¿no? Sí, pasa muchísimo en lugares en donde das bienvenida o no sé, estás exponiendo algo, vos a veces estás charlando con las personas y das la apertura para que las personas pregunten y empiezan a hacer cuestionamientos como a ver cuánto sabes, hasta dónde sabes y es muy
en cierto aspecto un poco hasta gracioso. Quizás a veces lo tomamos porque decimos, o sea, es una cuestión de ego, entonces no nos subimos al mismo nivel porque no corresponde. Entonces está bueno poder identificar esto que decís vos, con qué intención están haciendo cada pregunta. No siempre es con la intención de aprender. Claro, con qué intención vamos a la iglesia y escuchamos una prédica, ¿no? Con la intención de cuestionar y de decir yo sé más, yo sé... O con, a ver, ¿qué puedo aprender de esto? En mi caso, por ejemplo, la primera vez que empecé a predicar, yo empecé a predicar en mi iglesia a los 15 años. ¡Qué peligro! Menos mal que no había cámaras en la prehistoria. Pero cuando yo predicaba, había mucha gente, la mayoría era más grande que yo, y muchos tenían como esa conducta o esa actitud de ¿qué me puede enseñar esta pibita de 15, ¿no? Y creo que a veces recontra subestimamos a las personas que Dios usa por por estigmatizar o por decir, bueno, es más chico, sabe menos que yo tengo más años. A veces creemos que por tener 20 años de evangelio, un nuevo no te puede enseñar nada, ¿no? O por tener más conocimiento. Sí, a veces, y está bien tener conocimiento, pero muchas veces el tener mucha información no implica poder aplicarla. Muchas personas conocen tienen mucha información en su cabeza, pero de esa información aplican muy poco. Sí, de hecho, hoy vamos a ver un poco la diferencia entre tener conocimiento o ser inteligente y ser sabio, ¿no? Son dos cosas completamente distintas. Seguimos un poco hablando de los fariseos y Juan, capítulo 7, del 45 al 49. ¿Querés leerlo? Dice, cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. ¿También ustedes se han dejado engañar? Se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crean en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Cuando no tenemos humildad para aprender, o como dijimos recién, hacemos preguntas pero desde un lugar donde queremos cuestionar o ver cuánto sabe o que pisa el palito para que se equivoque, o tenemos esta otra actitud de burlarnos, de decir, ay, qué tontos ignorantes, mira cómo siguen tal cosa, cómo se dejan engañar, y tenemos una actitud arrogante completamente, y eso no es propio de un discípulo. De hecho, esos fariseos nunca fueron discípulos de Cristo. Entonces, si vos vas a una iglesia, te llamás cristiano, tenés que ser discípulo, y un discípulo no puede nunca manejar esta arrogancia. Un discípulo tiene que tener la humildad de querer aprender, no importa de quién. Y no importa en qué circunstancia, todo el tiempo tenés un corazón enseñable. Sí, y es muy evidente, ¿no? Cuando una persona tiene esta actitud arrogante, no solamente por las preguntas, sino por las formas. Sí. Los fariseos acá tuvieron una forma tan agresiva, y yo creo que un discípulo de Cristo no tiene esta actitud. Entonces nosotros siempre midamos cómo estamos respondiendo cuando alguien nos quiere enseñar algo. Tengamos humildad, sepamos responder y seamos sabios también. Después vamos a hablar, como decía Nati, un poco de la sabiduría, pero seamos sabios también porque de todas las personas podemos aprender algo. Totalmente. Incluso hasta de los errores y de las equivocaciones que tienen las demás personas. Nos pueden servir como un beneficio para evitarlo. Así es. Y recordemos que todo en nuestra vida tiene un costo. Lo que hacemos y también lo que no hacemos tiene un costo. Y en este caso, querer tener la razón, necesitar tener la razón, siempre tiene un costo. ¿Cuáles son esos costos? Primero, relaciones tensas. Muy difícil relacionarse con alguien que todo el tiempo quiere tener la razón o necesita tener la razón. Es como, llega un punto en que es frustrante, te cansa. ¿Tuviste discípulos que siempre querían tener la razón? Sí. ¿Vos fuiste un discípulo?
Sí, a veces lo quiero, lo necesito. Habla en presente. A veces lo necesito. Sí, es frustrante poder tener un diálogo con alguien que te hace una pregunta y cuando vos le vas a responder o a dar tu opinión, ya te está diciendo, no, pero bueno, es así, así es. O sea, es una pregunta direccionada para que vos le des una respuesta. Entonces es muy difícil que vos puedas tratar de poner tu postura o de poder defenderla. Y es difícil poder aconsejar a alguien así, es difícil poder dialogar, cualquier tipo de relación cuando uno de los dos quiere tener la razón siempre, termina generando un momento incómodo. Bueno, el día que hagamos una serie de matrimonio podemos hablar de eso, porque en los matrimonios, cuando alguien quiere tener la razón o necesita todo el tiempo tener razón, es un problema. Sí. Bueno, sí, pero eso va a ser para otra serie. El costo también de querer tener la razón es que perdés oportunidades de aprendizaje. O sea, no te permitís que diferentes situaciones te enseñen, aprendas, y por lo cual te estancás. Cuando uno no aprende, no crece, no tiene otra mirada y quedás en el mismo lugar siempre. Sí, bueno, esto de lo que hablábamos recién, poder tener una conversación con alguien, o vos, o nosotros mismos, o sea, no pongamos siempre a los otros como ejemplo. Cuando nosotros nos sentamos a hablar con alguna persona, tenemos que evitar sentarnos con ego, con una postura de superioridad, así sea alguien que no tenga conocimiento en el tema. Tenemos que tener humildad. Pues hablábamos en el episodio anterior sobre la obediencia y ser humildes, humillarnos. O sea, no tenemos que estar en un nivel de superioridad a la hora de tener una conversación porque vamos a perder la oportunidad de crecer. O sea, el Pablo decía, consideren a los demás superiores. Y en el considerar yo creo que está esto, ¿no? Considerar el momento de tener una charla. Considerar las cosas que tienen para decirte o decirnos porque podemos llegar a crecer. Y creo que es fundamental. Y las conversaciones no son constructivas, y otro de los costos es que te frenas en el crecimiento, como dijimos recién. Sí. Entonces, es alto el costo de querer siempre tener la razón. Tenemos un ejemplo. Ahora bien, tenemos un ejemplo de esto mismo también en David, ¿no? Que siempre lo vemos como un ejemplo buenísimo a David, pero en este caso David quiso tener la razón y el costo fue muy alto. Sí. ¿Qué dice Primera de Crónicas? 21, del 1 al 4, dice: Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero, ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso son todos los servidores? Perdón, ¿acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Acá encontramos a un David que estaba en una posición de autoridad, ¿no? Era el rey. Joab y sus capitanes o los comandantes del ejército estaban por debajo de él. David toma una decisión y Joab tuvo la valentía de contradecirlo con respeto y le dijo: David, no hagas esto, no nos va a ir bien, no es necesario. Pero David no escuchó consejo y quiso tener la razón y dijo: no, hagámoslo porque lo que yo digo está bien, ¿no? Entonces a veces, y después sabemos que fue un desenlace terrible el que sucedió con el pueblo luego de que se hiciera el censo. Y creo que ahí también qué importante es escuchar consejo. Quienes todo el tiempo queremos tener razón, corremos el peligro de no escuchar un consejo y llevarnos todo por delante. Entonces, parte de la humildad es recibir consejos. En este caso era David, o sea, un súbdito diciéndole a su autoridad
che, te aconsejo tal cosa. Pero en muchos casos nos va a pasar que nuestros mentores, pastores, líderes nos van a dar un consejo. Y un consejo es eso, es yo te doy mi opinión respecto a la palabra de Joab, dio una opinión respecto, fue bíblica su opinión. A Dios esto no le agrada. Joab conocía las escrituras, esto a Dios no le gusta. Y su consejo fue bíblico. Sin embargo, David no escuchó. Cuando nos dan un consejo bíblico, un consejo es un consejo. Lo tomamos o lo dejamos. No tiene que ser imperativo. Sin embargo, nos conviene escuchar consejos y llevarlos a la luz de la palabra y que Dios también nos hable, ¿no? Pero Dios nos habla a través de las personas en muchos casos y esos pueden ser tus líderes y pastores. Entonces, qué importante es tener la humildad de escuchar. Hablando de líderes y pastores, en este caso el líder o el principal era David. Uh-huh. Y un líder que realmente es líder tiene líderes a su cargo, Uh-huh. que tienen la capacidad y la confianza como para poder decirte te estás equivocando. Y nosotros como líderes, si es que estamos en posición de liderazgo, tenemos que tener la humildad de saber escuchar cuando un discípulo viene a darnos un consejo, aun cuando no se lo pedimos. O sea, nosotros tenemos que saber escuchar, porque tenemos que ir para el otro lado. En la serie del liderazgo hablábamos un poco de esto, pero como líderes no necesitamos personas que nos den la razón. Necesitamos personas que nos muestren si nos estamos equivocando. Y como discípulos necesitamos tener el oído afinado para cuando nosotros recibimos un consejo, tomarlo. Como dijo Nati, es un consejo, la decisión después es nuestra. David no hizo caso a lo que sus súbditos, por decirlo de alguna manera, su gente le dijeron o le sugirieron, y por eso hubo un costo que fue muy grande en el pueblo. Murieron muchas personas por la desobediencia de David o por no prestar atención al oído y al consejo, mejor dicho. Bueno, y como veníamos diciendo, esta frase, aprender es incómodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro le gusta, prefiere lo conocido y realmente cambiar una idea o cambiar una creencia en nosotros requiere de un esfuerzo a nivel cerebral muy alto, muy grande. Sin embargo, es necesario que nos esforcemos. Por eso aprender requiere esfuerzo. Es algo que algunas cosas nos saldrán más fácil, otras cosas nos saldrán más complejas, pero requiere siempre un esfuerzo. Entonces, qué importante es el estar conscientes de esto. Cada día de mi vida poder decirle a Dios, yo quiero aprender, y si eso requiere un esfuerzo, ayúdame a poder llevarlo adelante. Insisto, cuando íbamos a la escuela, había personas que les resultaba más fácil lo que eran los números y las matemáticas. Ese no era mi caso, pero en mi caso yo era muy rápida para aprender todo lo que era lengua. Me gustaba escribir, me gustaba leer. Entonces, eso me resultaba fácil. Ahora, con matemáticas yo tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano. Las dos cosas tenía que aprender, pero una requería más de atención que la otra, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. Identifica en tu vida qué cosas te son más fáciles y qué cosas te cuestan más para ponerle más foco a lo que más te cuesta. Sí, y solemos tender para lo que nos gusta y no hacer el esfuerzo de las cosas que nos van a costar un poquito más y van a requerir mayor esfuerzo. Vamos a ver el ejemplo de Job. Job fue alguien que aprender lo incómodo, ¿no? Como pasó por una incomodidad muy grande. Job era una persona intachable a los ojos de Dios. Pasó por una serie de pruebas en las que él se dio cuenta que, me faltaban aprender algunas cosas. Volvemos a la escuela. ¿Te acordás cuando decías, bueno, yo esto ya lo sé? Hasta que llevaba el examen y te iba mal y decías, pues pensé que sabía, pero no lo entendí del todo. A Job le pasó algo similar. Entonces podemos encontrarnos en Job, capítulo 42, del 1 al 6, donde él se encuentra después de 42 capítulos de estar cuestionando y preguntando y no entendiendo,
Dios trayéndole claridad a lo que él estaba equivocado, ¿no? Sí, Job como que quería tener la razón al principio. Al principio un poquito, sí. ¿Qué dice Job 42 del 1 Lo al voy 6? a girar un poquito. Sí. Dice, entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Humillación completa, ¿no? Delante de Dios, Job diciendo, creía saber, pero me doy cuenta que no, me humillo, ¿no? Me siento en polvo, me siento en ceniza, me humillo y reconozco que ahora aprendí. Sí, creo que es muy importante saber reconocer la postura que tuvimos, ¿no? Entonces, Job acá es un ejemplo. Si hasta el día de hoy estuvimos un poquito subido arriba del pony, es momento de decir, che, no me la sé toda, necesito que me enseñes. Y hace falta que podamos tener y rodearnos de personas que no nos digan lo que queremos escuchar. Sí. Si sos líder, deja de rodearte de súbditos que solamente te dicen lo que vos querés escuchar. No te va a ayudar para nada. Necesitas rodearte de personas que con amor, te digan la verdad. Que te incomoden. Que incomoda muchísimo, pero que te van a llevar a crecer, porque es lo que necesitamos. Yo y con Nati a veces nos sentamos con los pastores y les decimos, necesitamos que nos digan lo malo, ¿qué estamos haciendo mal? Y a veces los pastores son muy buenos con nosotros y a veces nos retan, pero no suele pasar esto de necesitamos eso, nosotros lo necesitamos. Y como líderes necesitamos rodearnos de gente que nos... Bueno, de con hecho, amor, ¿no? Siempre en el contexto correcto. De hecho, David hacía esas oraciones. Dios, mostrame qué cosas todavía están mal en mí, no las estoy viendo. Mostrame mis pecados ocultos, incluso ocultos para él mismo. No se daba cuenta. Y qué bueno es buscar ese feedback de Dios, de las personas, de decir, ¿qué estás viendo que puedo cambiar y que puedo mejorar? Bien, avanzamos. Acabamos de hablar del costo de siempre querer tener la razón, que es muy alto. El costo de elegir aprender y dejarse enseñar también es muy bueno, ¿no? Dicen que cuando uno decide aprender, no te quedas estancado, es lo contrario, es como yo quiero seguir avanzando. Yo amo la gente grande, mayor, conozco gente de 70, 80 años que buscan de aprender, de ir a institutos, que, no sé, para mí son una inspiración. La voy a nombrar, por ejemplo, Esther es alguien de la iglesia que la llevamos en el auto y cuando estamos en el auto siempre nos hace preguntas. Ella quiere aprender. Esther, te mandamos un abrazo grande porque es Esther, la que siempre nos mira primero. Y nos aguanta porque sí, aparte también. Nosotros somos un poquito ácidos a veces. Nati a veces más que yo. Y ¿por qué siempre yo más? El Dire hace señal de los dos. No sé si es dos o me está diciendo paz, pero... nada, Esther, te queremos. Sí, entonces no nos quedamos estancados cuando queremos aprender. Hay una mentalidad de crecimiento en quienes quieren aprender. Hay mayor apertura mental. No somos cuadrados. Cuando tenemos una mentalidad de querer aprender, tenemos que adaptarnos a lo nuevo. Qué difícil eso. Aunque nos cueste, porque sí. Yo creo que a veces pensamos que cuando nosotros tenemos esta postura de querer aprender, no nos va a costar. No, te va a costar. Y te va a costar mucho. Y vas a renegar y vas a querer abandonar y vas a querer decir, no quiero aprender más porque me cuesta, pero es necesario. Bueno, voy a dar ejemplos. Me parece que está buenísimo dar ejemplos, pero tenemos otra persona en la iglesia que es Carlitos López. Yo lo admiro porque le cuesta, es el pastor, le decimos Carlitos con cariño, el pastor Carlos, le cuesta un montón de cosas, porque dice, yo nunca lo aprendí, nunca lo hice así, pero cómo se esfuerza en hacerlo. Y me parece como súper admirable cuando veo una persona que realmente tiene la intención de crecer, de aprender cosas nuevas, de cambiar su mirada, su mentalidad. Y es necesario que nos rodeemos de personas que nos lleven para este puerto.
nos metan en la incomodidad y en esa incomodidad nosotros podamos crecer y desarrollarnos. Cuando queremos aprender, logramos mejores vínculos. Qué lindo es enseñarle a gente que quieres aprender. Qué lindo que es. Y qué frustrante es tratar de Sí. enseñarle a personas que solo quieren tener la razón. Y que están cerrados. Después, cuando queremos aprender, tenemos mayor inteligencia emocional, tenemos mayor resiliencia, porque el error no nos define, nos enseña. Cuando yo todo el tiempo quiero aprender, aunque me equivoque, continúo, porque entiendo que, bueno, ya de esta forma no lo voy a volver a hacer más, aprendí, voy a seguir intentándolo desde otro lugar. Entonces, fíjense la importancia de ser enseñables. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto, Timo? Ay. Después de suspirar, nosotros lo que te animamos es a responder esto. Cada vez que estés en una situación, en una conversación, en la iglesia, en una conversación compleja, incómoda, la pregunta es, ¿quiero tener razón o quiero aprender? Y esto nos va a llevar a ver en dónde estamos parados, en qué lugar estamos, dónde está puesto nuestro corazón. Entonces queremos animarte a que puedas ser discípulo. Deja de querer tener la razón, dejemos. Sí. Nos sumamos nosotros también porque tenemos que dejar esa postura, no nos va a llevar al crecimiento. Un discípulo es un aprendiz constante, hoy y siempre. Entonces necesitamos ser discípulos. Esta nueva temporada que estamos arrancando, vamos a hablar de ser discípulo. Y un discípulo sin el corazón de aprendizaje, sin el corazón de correcto, no va a poder salir de la situación en la que está, no va a crecer, porque si no aprendemos no avanzamos, y si no avanzamos es porque estamos estáticos en un mismo lugar. Así es, así que si llegaste hasta acá, acordate de suscribirte, ponele ahí la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos episodios. Seguinos en nuestras redes sociales, Timo y Nati Podcast. Y si te gusta este contenido, compartilo. Nos ayudas un montón compartiendo esto y que sea de bendición para muchas más personas. Así que ya se nos fue volando la hora, pero nos gustaría cerrar el episodio de hoy con un versículo. El versículo que te queremos regalar es Proverbios 18:15. Dice, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Bien, entonces, qué importante es estar siempre dispuestos a aprender. Nosotros aprendemos y adquirimos conocimiento. Y después tenemos que pedir al Espíritu Santo que ese conocimiento se transforme en sabiduría. El conocimiento lo que me dice es me muestra los panoramas, pero la sabiduría es qué decisión tomo correcta para, de toda esta información que tengo, cuál es la decisión que tomo. Y esa sabiduría me va a ayudar a tomar decisiones correctas en mi vida. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en la próxima semana. Que Dios te bendiga un montón.